En toda la década de 1950, los informes de ovnis aumentan en Norteamérica. ¿Se trataba de aeronaves espaciales extraterrestres o hay una explicación humana? Documentos gubernamentales hechos públicos en 1995 demuestran que en los años 50 la Fuerza Aérea invirtió $5 millones en un proyecto secreto conocido de nombre código Silverback. Fue encargado a la compañía canadiense Avro en Toronto y giraba en torno de una nueva y radical aeronave, el Avrocar. Bill Zook es historiador de la aviación canadiense. El Avrocar era un prototipo para probar un concepto. Su propósito era demostrar que el diseño de un disco volador podía funcionar. Documentos del proyecto Silverback señalan una velocidad máxima de Mach 3 y techo de operación de 80.000 pies. Despegaría verticalmente usando el efecto Coanda. En los años 30, el ingeniero aeronáutico rumano Henry Coanda demostró que el flujo de aire sobre una superficie curvada seguirá el contorno y creará sustentación. El Avrocar lograría el efecto Coanda usando 3 motores que impulsaban una hélice central. La corriente de aire seguiría la superficie curvada y lanzaría la nave hacia el cielo. El famoso ingeniero británico John Frost era el cerebro del proyecto. Frost abiertamente admitió que su inspiración provenía de las investigaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial. En 1953 presenció un interrogatorio de un ingeniero alemán que afirmaba si habían hecho pruebas de un disco volador en una instalación en las afueras de Praga en la Segunda Guerra Mundial. Esta confirmación de las pruebas de platillos voladores en Alemania no es el único vínculo entre el Avrocar y el Tercer Reich. Uno de los hombres claves del plan fue Alexander Lippisch, miembro del proyecto Paperclip. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó con otros científicos nazi en el despegue vertical. Lo que John Frost hacía básicamente era resumir toda la información que Lippisch podía suministrar. Frost se apoyaba mucho en la tecnología alemana. ¿Qué sabía de sus diseños para pensar que el Avrocar funcionaría? ¿Podría tener algo que ver con un proyecto secreto nazi llamado Repulsin? Diseñado por el ingeniero austríaco Victor Schauberger, el parecido con el Avrocar de Frost es más que coincidencial. Georg Schauberger es el nieto de Victor Schauberger. Posee un prototipo original del dispositivo. Y aquí tenemos el dispositivo por el que Victor Schauberger es muy conocido. Basado en el principio de la succión antigravitatoria, él lo llamó Repulsin. Schauberger realizó sus investigaciones en el campo de concentración Mauthausen. Al igual que el Avrocar, el Repulsin funciona con el efecto Coanda. Según Georg Schauberger, las pruebas iniciales de su abuelo sorprendieron a todo el equipo. Por accidente, el dispositivo voló hasta el techo del taller. Víctor pensó que había una fuerza levitatoria en el objeto y que había logrado vencer la gravedad. Pero en 1944, justo cuando Schauberger y su equipo avanzaba más, la SS le ordenó mudarse hacia el este. Un día escribió que debía ir a una instalación secreta en algún lugar de Polonia, y luego no supimos nada de él durante varias semanas. Polonia, hogar de la campana, otro proyecto nazi basado en vórtices y antigravedad. ¿Fue traído Schauberger para ayudar al equipo de su diseño? Al final de la guerra, los diseños y prototipos de Schauberger fueron decomisados por los aliados. Víctor dijo que tras la guerra, agentes de Estados Unidos robaron objetos de su propiedad que eran críticos para su trabajo. Todos los modelos operativos del Repulsin desaparecieron. Años más tarde,
Víctor Schauberger quedó sorprendido por los reportes de platillos voladores que inundaban a los Estados Unidos. Luego declaró a la prensa, o a cualquiera que quisiera escucharlo, fui yo quien construyó el primer platillo volador, así que quizás sea el padre de los ovnis. ¿Fueron los diseños de Víctor Schauberger la base de los platillos voladores estadounidenses? Si fue así, no parecieron ayudar a John Frost. No hubo nada de espectacular en los resultados del proyecto Silverbug. En las pruebas, el Avrocar demostró que podía despegar verticalmente, pero carecía de potencia. Para poder elevarse del suelo tenía que ser impulsada a toda su potencia, y eso solo le permitía una altura de alrededor de 1 metro. A esa altura podía ser impulsada horizontalmente a la velocidad de un automóvil, a unos 60 kilómetros por hora. Frost demostró las teorías aerodinámicas de los discos voladores, pero carecía del tiempo y el dinero para propulsar suficientemente a la aeronave. En 1961 la Fuerza Aérea canceló el proyecto Silverbug y toda su propiedad intelectual del Avrocar regresó al Departamento de Defensa. Parecía el fin de los platillos voladores humanos, ¿o no? Apenas 4 años más tarde, en 1965, un objeto en forma de campana se estrella en Kecksburg, Pensilvania. Las Fuerzas Armadas y agencias del gobierno estadounidense aparecieron inmediatamente en la escena. Testigos afirman que la aeronave fue llevada a la base Wright-Patterson. El mismo lugar donde se había aprobado el Avrocar unos años antes. ¿Fue Kecksburg parte del mismo proyecto secreto de desarrollo de platillos voladores? ¿Se estrelló debido a que, al igual que el Avrocar, carecía de potencia y era inestable? Si los militares estadounidenses realizaban pruebas con platillos voladores, debían permanecer en secreto. Mucha gente debía ser silenciada. ¿Imposible? No, pues ya se había hecho antes en diversos proyectos militares secretos llevados a cabo en la llamada Área 51.